En el inicio que teníamos la chance de tener un mano a mano con uno de nuestros legisladores nacionales. Hablo del diputado nacional José Luis Ramón, que ya nos acompaña. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas noches. ¿Cómo te va, Roxana? Buenas Muy noches bien. y un saludo a todos los que están viendo el programa en este momento. Bueno, qué bueno poder tener esta chance de charlar así en este mano a mano, porque sin duda ha sido durante el año pasado y también por a ver cómo decirlo, tu personalidad y tu forma de gestionar, una de las figuras políticas del año en cuanto a cómo también has ido posicionando algunos temas que me parece que impulsabas antes de ser legislador y que de alguna manera también has ido logrando que se posicionen en la agenda nacional. Me refiero, por ejemplo, a muchos temas que tienen que ver con los servicios, incluso con algún logro también que vos dirás no es personal solamente, seguramente con otra gente también, con otros legisladores, de mejora de servicios, por ejemplo, para el departamento de Lavalle. Así es. Bueno, yo en principio me encanta que podamos tener un mano a mano con vos, Roxana, que una periodista incisiva. Bueno. En muchas de las, incluso de ideas que hemos estado encontrados, Sí. hemos podido debatir y sacar algunos temas en positivo. La verdad que este último año, 2020 sobre todo, fines del 2019, pudimos gestar en el ámbito de la Cámara de Diputados, en la Nación, un bloque de diputados que teníamos varios objetivos comunes y que hemos logrado hacer que muchos proyectos pudieran avanzar, pudiéramos acompañar otros, sobre todo aquellos que vienen relacionados con la pandemia y con la situación económica, especialmente de las familias y de las arcas de las provincias, ¿no? Y un grupo de diputados que no nos conocíamos casi, salvo con algunos de ellos, pero apenas asumido el nuevo gobierno del Frente de Todos, detectamos que éramos muchos diputados, en 257 somos muy poquitos. Pero que estaban sueltos. Pero que estaban sueltos. Entonces a mí se me ocurrió hacer como un llamado. ¿Viste que te digo que te fuiste solidificando, digo? Fue tremendo porque pudimos hacer una convivencia entre 3 diputados que provienen de la provincia de Misiones, Huelbach, Morales y Sartori, poder traer a Antonio Carambia de Santa Cruz, Beatriz Ávila, que ahora ya no está en el interbloque, pero que seguimos teniendo un relacionamiento, Luis Di Giacomo de la provincia de Río Negro, Pablo Anzaloni de la provincia de Buenos Aires, de extracción gremial de un gremio importantísimo como la UATRE, y en el caso mío, alguien que viene de la sociedad civil, de una asociación de consumidores. La verdad que fue una experiencia y estamos transitándola al día de hoy. Bueno, pero una experiencia de la que has salido bien parado, ¿en qué sentido? Digo, porque vos liderás ese interbloque y eso también te da un posicionamiento distinto, políticamente hablando, digo. Un posicionamiento distinto. Imagínate, porque muchos proyectos que han estado en discusión en el Congreso, muchos han estado mirando tu interbloque, porque justamente por el número de legisladores que contempla, no es menor tenerlos a ustedes a favor o en contra para que algo avance o no. Sí, y genera también ciertas expectativas a favor y en contra. Nos pone en una posición al estar en el medio de la Cámara en donde en oportunidad hemos apoyado, para cómo son más los proyectos que hemos apoyado que venían de parte de la Presidencia de la Nación. Hemos apoyado proyectos de... ¿Eso te valió también que alguien te mirara como mucho más cercano a la presidencia y al oficialismo, ¿no? Bueno, en eso hemos ido construyendo una relación, porque hay 2 aspectos en la ¿Carnal política. esa relación, no? No, tanto no. No, carnal no. Tanto no. Pero viste que hay 2 cuestiones, una que son cuestiones de Estado y cuestiones políticas. Sí. Y si uno aprende a dividir esas 2 cosas, a nosotros al menos nos marcó el camino de que la pandemia era un tema de Estado. De manera que necesitábamos en el país alguien que la condujera. Creo que el presidente Fernández es un hombre de concepción humanista, igual que la nuestra, porque entiende que lo primordial es el cuidado de la salud, de la vida, sobre todo de miles de argentinos, y en una pandemia en donde el desconocimiento que teníamos todos los que nos tocaba tocar una función, debía haber alguien que tuviera un pensamiento y una manera de conducirlo de manera única y todos ayudarlo. Bueno, en ese aspecto nosotros participamos en varios proyectos de ley en los que fuimos en apoyo del presidente. Claramente, sin lugar a ningún tipo de negociación, entre comillas, de tipo espurio, es decir, como corresponde a ser legisladores que queremos acompañar a un presidente en ese camino en cuestiones de Estado. Y por eso es nuestra posición con las vacunas,
nuestro tema con la educación, vos no sabés las cosas que me pasan por adentro cuando escucho al ministro Trota o lo escucho a nuestro director general de escuela, Tomás, porque sé que los riesgos que ellos están tomando son muy grandes, porque la exposición de los chicos, de los celadores, de los docentes, del personal directivo y de todos aquellos que hacen a hacer el transporte para el funcionamiento de la escuela y la educación, es un riesgo enorme. Pero aún no estando de acuerdo, yo creo que nosotros tenemos que apoyar estas iniciativas como la del director de escuela, José Tomás, que está intentando poner presencial algo que toda la comunidad está pidiendo a gritos, porque nuestros chicos se tienen que educar. Bueno, esas son las cuestiones de Estado. Y después están las cuestiones políticas, que son aquellas, como decías vos, que nos han permitido impulsar la comisión bicameral que va a poner el código de los consumidores de la Argentina. Hemos logrado redactar un código que tiene un anteproyecto, ¿no? Sí, sí. Que va a empezar el estudio apenas se ponga a andar la comisión, de casi 600 artículos que resume todo lo relacionado con la defensa de los consumidores, la lealtad comercial, para que las empresas no se hagan trampa, y la competencia. Es decir, que termine ese apoderamiento en pocas manos de cada una de las actividades económicas. Yo veía que tenías un titular hoy vos acá, relacionado con la carne, por ejemplo. El tema de la carne es un tema muy delicado, porque lamentablemente el ministro está haciendo una negociación con un grupo de 4 o 5 grandes, que son aquellos que manejan y concentran económicamente y imponen las condiciones de cómo se va a comercializar un Y eso producto. le ha valido al gobierno nacional muchas críticas, porque Bueno, la verdad que lo que se vio esta semana ahí hay una fue cuestión política. prácticamente una estafa, ¿no? Es una estafa. Es una estafa porque el ministro, por su inoperancia, y tiene una Secretaría de Comercio y de Defensa de los Consumidores que está atada al mismo ministro, Sí, claro. que arregla con 4 proveedores gigantes del negocio de la carne y 5 dueños, 6 de los grandes supermercados. Entonces vos venís a nuestra provincia, te encontrás con provisión de carne que no tiene la calidad que merece una mesa de un argentino. Es el primer punto. Y el segundo, que un mendocino, por ejemplo, tenga que ir al señor Coto o a algún otro supermercado de los grandes y va a la carnicería de su barrio, que está Don Carlos, Y no lo Jorge, tiene. mi carnicero. Y digo, Jorge, ¿dónde tengo el corte? No Dice que existe. esto no va a llegar nunca. Por eso yo creo que la función nuestra en relación a impulsar estos proyectos en defensa de los usuarios, consumidores, competencia, bueno, ha sido enorme. El tema del gas domiciliario. Es decir, el tema de los servicios públicos, para nosotros, es un tema central, porque cuando un trabajador, un monotributista, un pequeño y mediano comerciante, productor, industrial, termina su horario de trabajo, que empezó a las 6 de la mañana, cuando termina se transforma en un consumidor de agua potable, de saneamiento, de transporte público, De servicio de internet. de servicios de internet, ahora son esenciales. Sí, claro. Pero ¿qué pasa? Es tan fuerte el poder de los que se apoderan de determinadas actividades económicas que el Estado, por su afán recaudatorio, por el tema que fuere, y para colmo en esto no hay bandera del Frente de Todos, ni de Juntos por el Cambio. Es decir, todos los gobiernos han sucumbido ante el enorme poder que han adquirido estos empresarios que generan sociedades anónimas Que son para prestar generadores servicios públicos. Son generadores de precios también, Exacto. formadores de Bueno, precios. imagínate claro. vos los supermercados. Supermercado administra 6 dueños de supermercado, administran los alimentos, las bebidas, el aseo personal. Yo me marco acá, pero el aseo personal se Sí, entiende sí, que sí. hablo. Sí, sí, sí. Y la limpieza. Y ellos están imponiendo las condiciones. ¿Por qué? Porque no hay competencia. Vos sabés que nuestro partido político es gestor, junto con el señor Fera, que es el dueño de Maxi Consumo, y Juan Grabois, que participó también de la chura del proyecto, es la ley de góndolas. Logramos ponernos de acuerdo con la diputada Carrió, con Graciela Camaño, y logramos que tuviéramos una ley de góndolas. Se reglamentó, pero lamentablemente el Ministerio de la Producción sigue teniendo relación con los 5 o 6 dueños de los supermercados. Entonces vos vas a cualquier supermercado, está la ley, está reglamentada, Pero y vos no se te aplica. encontrás con la Serenísima, que es la empresa lechera más grande del país, en la tranquera de un campo le paga 23 pesos a un tambero nuestro, con todo lo que significa producir un litro de leche, porque empieza la producción de la leche a las 5 de la mañana, Sí, 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 de sí. manera manual o automática. Sí, Ahora como es sea. normalmente Sí, sí, sí. automática. Y a la góndola de un supermercado, en la primera marca llega a casi 120 pesos, la segunda, tercera y cuarta marca también son de la Serenísima y no permite la competencia. Es decir, de otras empresas
yo decía Don Guercio. Don Guercio es Claro. el último tambero de Mendoza. Sí, claro, sí, claro. Hombre de espíritu, campero. Pero entonces ahí te das cuenta que esto que vos planteabas, o sea, de nada sirve que tengamos una ley de góndolas que está bien hecha y que tiene un buen espíritu cuando finalmente quienes tienen que aplicarla no lo aplican. No sirve para nosotros que somos los usuarios, ¿no? Requiere de una decisión política, que en este caso es del presidente de la Nación, del Ministerio de la Producción, de un Ministerio de Economía que no pretenda recaudar dinero con el aumento de los valores, de los precios y de la tarifa, y de una concepción de que la economía no es la del libre mercado como lo fue en la época de los 4 años del expresidente Macri. Es decir, el libre mercado no existe ni en Estados Unidos ni en Europa, porque la limitación, la presencia del Estado está en que haya un equilibrio de la competencia. Y si no, tiene sentido. Ahora, y así está nuestro país en ese sentido, ¿no? José, te pregunto, esa forma que has tenido de liderar este nuevo equipo, digo, de legisladores, ¿te trajo problemas aquí en la provincia? Vimos una Sí. separación de protectora, digo, Sí, con sí. alguien con quien te habíamos visto históricamente siendo tu socio y amigo, Sí, sí. como Mario Badillo. Bueno, lo va a seguir siendo toda la vida, uno cuando tiene amigos, a pesar de las diferencias, pero los temas fueron por otro lado, fueron porque estábamos construyendo una fuerza política en la que los que se fueron, por decirlo de alguna manera, del partido, no se animaron a hacer una discusión interna. Bueno, ellos están siguiendo su propio camino, siempre las puertas van a estar abiertas, pero el peor tema que ocurre acá en la provincia es de una parte de Juntos por el Cambio, que es nuestra fuerza a la que nosotros nos hemos enfrentado sistemáticamente. Imagínate que ahora en la provincia hace nada, el gobernador de la provincia produjo un aumento del 30% del transporte público, 40% del valor de la electricidad en la distribución, produjo un aumento del agua y del saneamiento, la Dirección de Defensa de los Consumidores no funciona. Es decir, tenemos un problema muy serio con el radicalismo pro que gobierna la provincia, y no por un tema de que las personas son personas impecables, sino que tenemos ideas políticas distintas. Y la verdad que eso en nuestro partido es un tema importante. ¿Y cómo vislumbras el futuro de Protectora? Digo, porque en algún momento vos que sos una persona de mucho tiempo en la política, seguramente coincidirás conmigo que en Mendoza siempre esas fuerzas emergentes, de hecho lo hemos hablado Sí, en sí. algunas antes de las elecciones, las fuerzas emergentes lograron captar históricamente un caudal de votos importante y eso hizo que Protectora, por ejemplo, fuera la tercera fuerza política en algún momento de la provincia. ¿Qué futuro vislumbrás ahora que están divididos y que vos decís, bueno, tenemos diferencias con la UCR Pro, tampoco somos el PJ, ¿cuál es el futuro que Y vislumbrás? tenemos un problema, pero hay una visión, al menos de lo que yo conozco en el mundo. He tenido oportunidad de estar en Europa, en países desarrollados, en Estados Unidos, y la verdad que las campañas electorales, la manera de ofrecer nuestro servicio como político para gestionar el Estado, ha cambiado en el mundo, ¿no? Es decir, no solamente lo es el partido político que antes resolvía las cuestiones todas en un partido político. Hoy la sociedad está mirando cuál es el trabajo que uno está haciendo. Y hay muchos estratos sociales, económicos y oferta política que supera eso de lo que era el PJ, el radicalismo. Y de hecho, el radicalismo ya no es radicalismo, sino que es pro. Es decir, tiene Juntos por el Cambio. Claro, Juntos por el Cambio tiene toda una concepción conservadora y de derecha, no tanto conservadora, sino de liberalismo, que está muy lejos del radicalismo de Alfonsín. Y en el PJ hay toda una serie de... El PJ va de la izquierda a la derecha con una liviandad desde la época de Perón, Menem, Kirchner y ahora el presidente Fernández, y vemos que tiene una maleabilidad ese partido que hoy hace que tenga un frente. Y en el caso de Protectora, decís vos. Sí, yo creo que nosotros vamos a encontrar un camino que va a ser solos, porque nuestro partido tiene presencia en los 18 departamentos, y eso es algo muy positivo. Y si tenemos que hacer un frente, ya sea con... Yo no creo que con el radicalismo lo podamos hacer porque el enfrentamiento político... Ya estás dando algún indicio. Es muy difícil. Sí. Y con el PJ también es muy difícil por sus problemas internos. Pero sabés que hay gente que ya te ve en una boleta del PJ. Sí, bueno, hay especulaciones, pero yo quiero ser un diputado de la Nación. ¿Pero vas a ser candidato? Obvio, y quiero ser un... Y tengo la idea, lo que pasa es que no se puede hablar del diario que aún no se escribió. Y sobre todo que lo tenemos que resolver a puertas adentro del partido. Bueno, vos ya escribiste un libro igual. Claro, bueno, nosotros eso quería decirte. Yo, por ejemplo,
dije, en la política, ¿qué me llevó en el 2017 a iniciar este proceso? Y bueno, yo tenía, la política veía que había mucho, no, lo quiero decir bien y con el respeto de todos aquellos que hacen la política, pero me decepcionaron algunos líderes políticos que hablaban y no escribían y los compromisos son escritos. Entonces yo me propuse hacer en la plataforma de nuestro partido, escribir un libro en donde asumía mis compromisos con los consumidores, con los comerciantes, con el comercio, que supiere toda la ciudadanía que mi visión de la economía es de libre mercado. Pero no un libre mercado alocado y liberado, sino con eso que yo digo sistemáticamente, que creo que tiene que haber vivienda, hábitat, no vivienda, hábitat. Que el acceso al hábitat le tiene que corresponder a todos los habitantes que estamos acá, porque hay un 60% de nuestros chicos por debajo de la línea de pobreza, la mitad de la población. Entonces, ¿el hábitat qué significa? Y bueno, que tiene que tener agua potable, saneamiento, transporte público, 4 paredes, ventanas, acceso a la red. Y todo eso es un esfuerzo en la política que requiere de distribuir la riqueza. Entonces, entre las cuestiones de Estado y las cuestiones políticas, como te decía, hay cuestiones de Estado, la pandemia, y cuestiones políticas como el aporte extraordinario. Ahí tomamos, nuestro partido, una posición que fue y coincidió con el Frente de Todos, pero yo creo que aquellos dirigencia de la Argentina, sobre todo los que marcan el camino del progreso, de la dación de trabajo, de los negocios, hicieron sus más de 200 millones de pesos de su capital en el bolsillo en esta Argentina. Entonces no pueden amenazar que se van de la Argentina y sobre todo que tienen que hacer un aporte extraordinario por única vez y para atender 5 temas de la pandemia. Eso es una posición política y nosotros creemos en eso y sobre todo desde nuestra fuerza y nuestro interbloque hicimos mucho hincapié que el 15% de lo que se recaudara fuera al RENAVAP. Para que no sepa lo que es RENAVAP, es el Registro Nacional de Barrios Populares. Aquellos que no tienen agua potable, que para ir al baño tienen que ir a una sequía. Hemos tenido muchos representantes de ellos aquí en la provincia. Entonces, ahora me dejaste la respuesta abierta. ¿Vas a ser candidato a qué? Mi intención sería ser un senador de la provincia para representar en el Senado de la Nación. Mirá qué título tiraste. Sí, esa es mi visión de lo que yo quiero hacia el futuro. Pero como no está escrito el diario, el periodo electoral todavía no se abre, y las alianzas y lo que podamos hacer, bueno. ¿Te ves así como en una lista, supongamos, en el supuesto? Quiero liderar la lista. Liderarlo. Pero claro. No, te iba a poner otro supuesto. Pensaba en una lista de Anabel Fernández Sagasti, José Luis Ramón. Mira, yo te voy a decir, Anabel Fernández Sagasti es una política con la que ya he tenido competencia. Bueno, vos fuiste testigo. Sí, claro. Cuando fuimos candidatos a la gobernación de Mendoza, claro. que con toda legitimidad nos ganó Suárez. Anabel Fernández Sagasti es una mujer, y sobre todo que es mujer, se está preparando muy bien para gobernar, para hacer su trabajo de senadora. Yo le tengo mucho respeto, pero ella está en su camino, yo estoy en el mío, y tengo más afinidades que las que tendría con Cobo, por ejemplo. Y bueno, pero no está escrito nada y el tiempo va a ir diciendo de qué manera vamos a... La última y cerramos. ¿Habrá paso o no habrá paso? Según nuestro proyecto, y después de un informe del Ministerio de Salud, si hay pandemia no debe haber paso, y esa plata, que son casi 13.000 millones de pesos, se debe asignar a las pequeñas y medianas empresas para que puedan de alguna manera sanear el gran pasivo que tienen con la FIP, con los bancos, y sobre todo un mensaje desde los partidos políticos de que la jauja se puede resolver por una vez al menos dentro del seno interno de los partidos y decirle y dar un mensaje a uno de los sectores que está más golpeado en la pandemia, que es el sector privado de las pymes, que se puede asignar ese dinero para poder soliviar, para terminarte la respuesta. Las pymes en la Argentina son más de 600.000 y le dan trabajo a 7 millones de argentinos. No es menor eso. Por eso nosotros creemos que no debe haber paso en este 2021. Gracias, José, por esta charla. Gracias a vos.